Buenas tardes, bendiciones mis hermanos. Qué bueno es estar aquí, ver en la casa del Señor. Damos la bienvenida a todas personas que nos visitan por primera vez, segunda vez. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Dios siempre es bueno, ¿verdad? ¿Con cuánto Dios ha sido bueno esta semana? Creo que siempre, ¿verdad? Dios siempre es bueno, porque cada mañana sus misericordias son nuevas y su fidelidad es para siempre. O sea, lo bueno de todo esto es que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, y esa es su naturaleza. Hoy vamos a ver unos versículos del capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Se recuerda, la semana pasada estuvimos mirando de versículo 2 al 12, ¿verdad? Hoy estaremos cubriendo solo 4 versículos. 4 versículos porque estos 4 versículos tienen mucha enseñanza y por eso solo me quiero enfocar en 4 versículos. Si puede ponerse de pie, por favor, si puede. No es obligado ni mandatorio, pero si puede. Y vamos a leer juntos esos versículos. Versículo 13 al 15. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Damos gracias, Dios amado, por tu amor, tu misericordia. Damos gracias por este día, por esta nueva oportunidad que nos concede de estar en este lugar y de compartir tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mis labios, que cada palabra que salga por mi boca sea de edificación al oyente. Oh Padre amado, que esta palabra caiga en terreno fértil y dé su fruto cual al 30, al 60 y al 100 por uno. Que no seamos simplemente oidores de ellas, sino hacedores de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, pero mantenga su Biblia abierta o su teléfono encendido en esos versículos. Yo le he puesto como temas a esta enseñanza de estos versículos: llamados a la libertad, pero me gusta más el subtítulo: el puente sobre los ríos de la muerte. El puente sobre los ríos de la muerte. Amados hermanos, en esta tarde nosotros nos encontramos frente a unas de las declaraciones más poderosas y liberadoras de todas las Escrituras. Jesús fue contundente al decir: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan 8:34.
Nosotros sabemos, amados hermanos, que el hombre caído es en su estado natural esclavo de su naturaleza pecaminosa. Es adicto a sus pensamientos y a sus acciones. Y aun cuando tenga la intención de hacerlo, no puede, porque es esclavo de sí mismo. Pero lo más irónico es que a cuanto más el ser humano afirma ser libre, tiene libertad, esa libertad egocéntrica, más se encadena en el pecado. A más afirmamos que somos libres, ¿verdad? Que tenemos libertad, pero esa libertad es una libertad egocéntrica que nos lleva a encadenarnos más en el pecado. Sin embargo, nosotros sabemos, enseñamos, creemos, confiamos que el cristianismo es en su esencia liberación. El cristianismo, la fe cristiana, en su esencia es liberación. Y Jesús nos dio el único remedio, oiga bien, el único remedio para que nosotros podamos alcanzar la libertad verdadera. Jesús nos dio el único remedio. ¿Y sabe cuál es el remedio? Un versículo que usted y yo no sabemos mucho de memoria. Juan 8:32. Si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Y quién es el Hijo? Jesús. Jesús. Hasta aquí, amados hermanos, el apóstol Pablo ha defendido esa libertad a lo largo de toda la carta a los Gálatas, recordándonos que nosotros somos descendientes espiritual de la mujer libre de Sara. ¿Se acuerdan cuando hicimos la analogía entre Sara y Agar? Somos descendientes espirituales de la mujer libre, y nos exhorta a mantener firme, con firmeza, esa libertad para no volver a caer ni estar sujeto al yugo de la esclavitud. Eso es todo lo que el apóstol Pablo ha estado enseñando en esta carta, que nosotros nos mantengamos firmes en esa libertad que hemos recibido en Cristo Jesús y no volvamos atrás a estar sujeto, a volver a estar sujeto bajo el yugo de la esclavitud. Amados hermanos, esta tarde vamos a entender que esta libertad que hemos recibido en Cristo no es un beneficio secundario de la salvación, sino que está en el corazón mismo del Evangelio y de la vida piadosa. Esa libertad está en el corazón mismo del Evangelio. Imagínense por un momento que frente a nosotros hay dos ríos caudalosos y fatales. El primero es el del legalismo. El legalismo cuyas aguas parecen estar clara y pura, pero sus aguas son tan profundas y furiosas que cualquiera que intente entrar en ella se va a ahogar bajo sus demandas imposibles, porque nadie puede cumplir por sí mismo toda la ley. El segundo río es el río del libertinaje. Este río, ¿verdad?, parece tranquilo y fácil de cruzar, pero sus aguas están tan contaminadas que cualquier intento de cruzarla, amados hermanos, es un intento mortal que nos lleva a la decadencia espiritual. O sea, parece fácil,
El libertinaje, muy fácil, pero es un riesgo mortal de decadencia espiritual tratar de cruzarlos. Ambos son inventos, intentos humanos. Pero qué bueno que por encima de estos dos ríos, Dios ha creado, ha constituido un puente. Y ese puente es el Evangelio de Jesucristo. Sobre estos dos ríos caudalosos y mortales de legalismo y libertinaje, Dios ha construido un puente, y es el puente del Evangelio de Jesucristo. Y este puente es lo único que constituye el pasadizo de la tierra al cielo. Es el único. La única manera que nosotros podemos llegar al Padre es a través de ¿quién? De Jesús, del Hijo. Y la única manera que podemos llegar al cielo es a través de el Hijo. La libertad cristiana, amados hermanos, es el camino que transita en este puente. Es lo único. ¿Y qué hace este camino, amados hermanos? Nos capacita para vivir en santidad. Nos capacita para vivir en santidad. No por obligación legalista, sino por el poder del Espíritu Santo y la motivación del amor. Solo por el poder del Espíritu Santo y por una motivación de amor, nosotros podemos vivir vida en santidad. Y hay varias cosas que el apóstol Pablo enseña en estos versículos. Lo primero que nos enseña es que la libertad para oponerse a la carne. La libertad para oponerse a la carne. Lea conmigo ahí nuevamente la segunda parte del versículo 13, donde dice: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Escuche bien, que no usemos la libertad que tenemos en Cristo Jesús como ocasión para la carne. Porque hay personas por ahí, muchos, que hay una falsa, ¿verdad?, idea por ahí de que, no, ya tú fuiste salvo y no importa, puedes hacer todo lo que tú quieras. Y eso es que usar la libertad como ocasión para la carne. Y es interesante que Pablo utiliza aquí la palabra aforme para referirse a ocasión, y este término es un término militar que se refiere a la base central desde donde se origina una campaña militar. O sea, es un término militar que se refiere a la base central desde donde se originaban una campaña militar. Ahora bien, la libertad cristiana, amados hermanos, no es un cuartel desde el cual la carne, nuestra voluntad egoísta, tiene permiso para lanzar ataque al pecado sin consecuencia. Todo pecado tiene, dígalo, todo pecado tiene. O sea, la libertad, amados hermanos, que nosotros tenemos no es un cuartel desde el cual se lanzan ataques de pecado sin consecuencia. Nosotros estamos llamados a ser siervos de Dios. Cristo no nos dio la libertad para que la usemos o para que hagamos lo que queramos. O sea, la libertad que Cristo nos dio no es para que nosotros hagamos lo que queramos, sino que para por primera vez podamos hacer lo que Dios quiere por amor a Él. O sea, el Espíritu Santo nos capacita, esa libertad nos capacita para nosotros poder hacer por primera vez algo que no podemos hacer antes de Cristo, hacer lo que Dios le agrada,
hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué? Por ese amor que ahora tenemos para Él. Nosotros estamos llamados y debemos actuar como libre, pero como siervo de Dios. Libres, pero como siervo de Dios, no usando la libertad como pretexto para lo malo. Soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, amados hermanos, nosotros fuimos hechos libres para ser siervo de Dios. No para usar la libertad como pretexto de hacer lo malo. Y eso era el peligro de esos falsos maestros, porque muchos líderes en ese tiempo, los judaizantes, y hoy día existen también líderes populares, ¿verdad?, que prometen libertad mientras ellos mismos aún están esclavos de la corrupción. Prometen libertad y aún ellos mismos todavía están esclavos de la corrupción. Quienes usan el nombre de Cristo para defender una vida lisonjiosa, una vida de pecado, están negando al Señor mismo. Cuando nosotros nos arrastramos conscientemente, voluntariamente a hacer lo malo, estamos negando al Señor que nos libertó. ¿Para qué? Cristo no nos libertó para el pecado. Él nos libertó del pecado, pero no para que hagamos pecado. O sea, Él nos libertó del pecado, pero no da la libertad para pecar. No sé si usted ha experimentado esto, pero yo creo que si usted tiene el Espíritu Santo, lo ha experimentado. Esa naturaleza nueva que nosotros tenemos, la naturaleza nueva que nosotros como creyentes tenemos, odia el pecado y ama la justicia. O sea, debe ser así. Nosotros debemos odiar el pecado, hacer lo que es contra Dios, pero amar lo que es agradable a Dios, buscar la justicia de Dios. Yo estoy seguro que cuando usted conscientemente, si usted tiene una relación íntima con Cristo, una relación personal, cuando usted conscientemente hace algo malo, estoy seguro que usted se siente ¿qué? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos confronta, nos redarguye, nos hace entender que hemos actuado mal. Esa es la diferencia. Por eso el creyente, una persona nacida de nuevo, siempre va a repudiar, a odiar el pecado. Ahora, no estoy diciendo que no vamos a pecar, porque eso es imposible, porque nosotros no hemos llegado a la perfección, como leía el hermano Camilo al principio. No hemos llegado, estamos en camino. Vamos a pecar. Pero la diferencia marca en qué hacemos nosotros cuando fallamos. ¿Qué hacemos cuando fallamos? Porque sabemos que un corazón contrito y humillado Dios no rechaza. O sea, entendamos eso. Lo segundo que Él enseña en estos 4 versículos es que la libertad para el servicio mutuo. Libertad para el servicio mutuo. Lea la última parte de ese versículo 13. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos en amor a ti mismo. Servíos en amor los unos a los otros, unos a los otros, porque el propósito positivo de la libertad es paradójico, porque somos libres para ser esclavos por amor. Somos libres para ser esclavos por amor.
¿qué dice? Si no servíos, ¿qué? ¿Servíos qué es? Por amor los unos a los otros. Y nuestro máximo ejemplo, ¿quién es? Jesús, Jesucristo, el ejemplo de Cristo. Ese es nuestro máximo modelo de servicio. Jesús es nuestro máximo modelo de servicio. ¿Se recuerdan cuando los discípulos en cierta ocasión discutían entre ellos quién iba a ser el mayor en el reino? ¿Qué dijo Jesús? El que quiera ser mayor debe ¿qué? Ser siervo de todo. Y le dice, yo siendo su Señor, estoy en medio de ustedes como ¿qué? Como siervo, como alguien que sirve, como el que les sirve a ustedes. Claro, amados hermanos, lo único que nos ayuda a nosotros a poder servir a otra persona de corazón, con amor, desinteresadamente, sin una agenda escondida, ¿sabe lo que es? Es la naturaleza del servicio. Y lo único que nos capacita y nos da a nosotros esa naturaleza del servicio, ¿quién es? Jesús mismo. O sea, cuando Jesús se encarna en nosotros, nos dota de su naturaleza de servicio. Por eso ahora, después de conocer a Cristo, somos motivados a servir a los demás. Somos, ¿verdad?, inclinados a servir de una manera desinteresada. Antes de Cristo servíamos ¿cómo? Con interés. Yo hago esto porque voy a recibir esto. Yo hago esto al que yo pienso que voy a recibir el retorno. Pero ahora no, ahora en Cristo lo hacemos que desinteresadamente, por amor, porque Él mismo nos ha dotado de esa naturaleza de servicio. Filipenses capítulo 2, ¿qué nos dice? Que Jesús, siendo Dios, no escatimó ser a Dios una cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Y se hizo qué? Y se hizo que siervo, se hizo siervo, tomó forma de siervo. Y si Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, tomó forma de siervo, ¿cuánto más nosotros que somos sus discípulos? Porque ser cristiano es ser como Cristo, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos ser como Cristo, tenemos que hacer las cosas que Cristo hizo. Y Él sirvió en amor, con amor, desinteresadamente. Nuestra libertad es la libertad de sumisión mutua en amor. Como dice también el mismo apóstol Pablo a los Efesios, someteos unos a otros. Pero eso se hace como por amor. Es el amor que nos ayuda, nos mueve, nos capacita a nosotros para someternos, para ser sumisos, para servir y servirnos unos a otros. Lo tercero que el apóstol enseña en estos 4 versículos es la libertad para cumplir la ley moral. Recordemos que la ley moral de Dios no ha cambiado. Nosotros hablamos de que nosotros no estamos sujetos a cumplir las leyes ceremoniales, ni leyes dietéticas de esas cosas, ni día de fiesta, ni día festivo, nada de eso. Pero la ley moral de Dios está vigente siempre. Entonces, nosotros hemos recibido libertad para cumplir la ley moral. Dice versículo 14, lee ahí. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
la liberación que hemos recibido en Cristo Jesús, la libertad que nosotros tenemos, amados hermanos, no es una licencia para ignorar la santidad de Dios. La libertad que usted y yo tenemos en Cristo no es una licencia para ignorar la santidad de Dios, sino una oportunidad perfecta para cumplir su ley moral. Esa libertad nos da a nosotros la oportunidad de cumplir esa ley moral, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos que Jesús hizo mención de eso, ¿verdad? Cuando dijo, el primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás con toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, toda tu fuerza, sobre todas las cosas, ¿verdad? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos se cumple, dijo Jesús, la ley y los profetas. La ley y los profetas. O sea, aquí lo que Pablo está resumiendo la ley. Pablo está reafirmando que el amor es el cumplimiento de la ley. Porque primero que el amor está envuelto en los dos. Amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Qué forma eso? La cruz. Amar a Dios, amar a tu prójimo. Entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, está reafirmando que el amor es el cumplimiento de la ley. En Romanos capítulo 13, versículo 9, el mismo Pablo dice esto: no adulterarás, no matarás, y cualquier otro mandamiento se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor no hace mal a los demás. El amor no hace mal. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 13? Un capítulo, ¿verdad?, que solo lo vemos cuando hay un casamiento. Pero ese capítulo no fue escrito para matrimonio ni casamiento, amados hermanos. Es lo que nosotros debemos vivir en el día a día. Pero es bonito, ¿verdad?, que se usa en las invitaciones para las bodas. El amor todos los puede, todos los sufren, no se envanece. No, es que así es que nosotros, la iglesia del Señor, debe amarse. No buscar lo nuestro propio, no se jacta, no se envanece, no se vanagloria. Lo hace desinteresadamente. Nosotros estamos llamados a ser siervo por amor. Éxodo capítulo 21, versículo 2 al 6, describe ahí un mandamiento que el Señor le dio a los hebreos, ¿verdad? Lo voy a resumir, parafrasear. Dice, cuando un hebreo tomares a otro hebreo como esclavo, porque ellos tienen esclavo también, cuando se cumpliese 6 años, lo dejará ¿qué? En libertad, libre. Entonces, durante 6 años esa persona pudo haber adquirido ahí esposa, hijos, todas las cosas, ¿verdad? Se describe al siervo que tras ganar su libertad decide renunciar a ella, a la libertad. ¿Por qué? Para quedarse con su Señor por amor. Y cuando este siervo, ¿verdad?, llegaron los 6 años y decía, bueno, tú eres libre. No, yo he cogido amor a esta casa, yo me quiero quedar aquí. Sabía que hacer algo, se llevaba ante los jueces, después a esa persona se le hacía un tajo en una oreja como símbolo de que esa persona estaba renunciando a su libertad para quedarse con su siervo, ya no ahora como esclavo, sino que por amor. O sea, entonces a nosotros estamos llamados a renunciar voluntariamente a nuestra libertad. El propósito de nuestra libertad, amados hermanos, es que hagamos lo mismo.
renunciar voluntariamente a servirnos a nosotros mismos para convertirnos en siervo permanente de Dios, no por obligación, sino por amor. No por obligación, sino por amor. Hay personas, como yo decía la semana pasada, hacen cosas por miedo, por deber, por obligación. Y yo di dos ejemplos típicos. Y como sé que hay personas que no estuvieron aquí el domingo pasado, voy a decir cuáles fueron. Hay personas, amados hermanos, que sirven al Señor o hacen cosas para Dios por miedo y no por amor. Por ejemplo, yo tengo que ir el domingo a la iglesia porque si no voy a tener una mala semana y Dios me va a castigar. ¿Eso es amor o es miedo? Nos levantamos, tengo que orar, porque si no oro voy a tener un día malo. ¿Eso es amor o es miedo? No, yo voy al servicio, voy al culto, me voy a congregar porque quiero junto a mis hermanos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores y tener comunión con mis hermanos. Yo oro porque quiero intimar con Dios, quiero estar en la presencia de Dios, quiero tener comunicación con Dios. Y hay personas que si por X o H no oraron un día y le fue mal, dice, eso fue porque no oré. ¿Alguna vez usted ha dicho eso? No lo haga, hermano. Porque el Dios que usted le sirve no le ama por lo que usted haga o no haga. Él le ama simplemente. No hay algo que usted pueda hacer para que Dios lo ame más. Ni algo que usted pueda hacer para que Dios lo ame menos. Porque la esencia de Dios es ¿qué? Amor. No estoy diciendo que no hay que orar. No vaya a decir que el pastor dijo que no hay que orar. No. Nosotros, la oración es la manera que nosotros tenemos comunión con Dios, que hablamos con Dios. Es la manera que, verdad, nosotros podemos deleitarnos de una manera privada en la presencia del Señor. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos infunde a nosotros, amados hermanos, el poder para servir a Dios con los motivos correctos. Acuérdense que lo que Dios va a juzgar en nosotros son las motivaciones. ¿Con qué motivación tú hiciste lo que hiciste? ¿Con qué motivación tú haces lo que haces? Porque podemos adorar al Señor con la motivación incorrecta, equivocada, para recibir reconocimiento de los demás o para ser visto de los demás. O sea, es el Espíritu Santo que nos capacita para servir a Dios con los motivos correctos. Un ejemplo de eso, un versículo que aquí se predicó, creo que sí, Pedro predicó eso, Mateo capítulo 7, versículo 21. Esas personas hicieron muchas cosas, pero lo hicieron con la motivación incorrecta. Porque si lo hubiesen hecho con la motivación correcta, Jesús no le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Lo hubiese recibido si las motivaciones hubiesen sido la correcta. Cuarto y último, el apóstol enseña en estos versículos la libertad para evitar la destrucción. Lea conmigo versículo 15. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros,
tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Estoy leyendo otra versión. Pero aquí, en esta versión que nosotros tenemos, dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo concluye este versículo con una advertencia sobre el lado negativo de no vivir en amor. O sea, el lado positivo es que nos ayuda a servirnos mutuamente, ¿verdad? Ahora, el lado negativo es lo que vamos a ver. No vivir por amor. Pablo compara el no vivir con amor, lo describe como la conducta de animales salvajes. Escuchen bien, como la conducta de animales salvajes en una lucha feroz por la supervivencia. Eso es lo que él está mirando, dos animales feroces peleando por la supervivencia. La anarquía, amados hermanos, espiritual y el egoísmo siempre va a llevar a la destrucción de la comunidad. La anarquía espiritual y el egoísmo siempre va a llevar a la destrucción de una comunidad de fe, la destrucción de la iglesia. Amados hermanos, tenemos que tener algo muy presente, que es el respeto a la conciencia. Recordemos en la carta a los romanos, Pablo habla de una situación, la iglesia, ¿verdad?, primitiva, puedo decir primitiva porque todavía en ese tiempo era primitiva, donde habían conflicto sobre sus opiniones y el de comer ciertos alimentos. ¿Se recuerdan? Que unos decían que comer carne era malo, otros decían que no era malo, y tantas opiniones que hoy tenemos que son secundaria, terciaria, cuartaria, quintiana y que no tienen que ver nada con la salvación, ¿verdad? Nosotros mismos cuántas opiniones diferentes tenemos, pero eso no debe ser la causa de que nosotros nos devoremos. Y Pablo se exhorta, amados hermanos, a que los fuertes no menosprecien a los débiles y que nadie juzgue al otro, pues Dios ha recibido a ambos. Me gusta mucho Romanos capítulo 2, nos dice, ¿tú quién eres que juzga al siervo ajeno? Porque lo que lo juzga, tú también te condena. Amados hermanos, nosotros no estamos llamados a ser jueces. Debemos de andar conforme al amor. Si por una libertad personal, escuche bien, si por una libertad personal, como la comida, en ese caso, un hermano es contristado, ya no andamos conforme al amor. Si por una libertad personal que tú entiendas, porque como dice ver el mismo apóstol Pablo, cada uno ande conforme a la medida de fe que se le ha dado, ¿verdad? Y hay personas que han alcanzado una madurez, otras, pero nosotros debemos de andar conforme al amor. Si por algo que yo haga visible, que yo entienda que no es algo malo porque un asunto de conciencia, pero si a otra persona le va a afectar, no lo haga. No lo haga. Porque así está cumpliendo que la ley de qué? Del amor. Por amor nosotros vamos a bajar para que ninguno sea contristado por nosotros. Porque la falta de amor lleva a la destrucción completa de la obra por la cual Cristo murió. Cristo no solamente murió por mí, Cristo murió por ustedes. Y si yo hago algo que hace daño a una persona, estoy destruyendo la obra
de Cristo, porque usted y yo somos obra de Cristo. El amor, amados hermanos, el amor. En resumen, amados hermanos, la libertad no es vacía, sino que está estructurada y sostenida por el Espíritu Santo. Vimos el puente de la gracia y el amor, ¿verdad? Tenemos libertad para oponernos a la carne, para servirnos unos a los otros, para cumplir la ley de Dios, la ley moral, y para evitar la destrucción. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar a nuestra vida estos versículos que hemos estudiado hoy? Lo primero que debemos de hacer es evaluar tu concepto de libertad. Evalúa tu concepto de libertad. ¿Ves la gracia como una oportunidad para servir a Dios o como una ocasión para satisfacer los deseos egoístas? O sea, ¿cómo tú ves la libertad? ¿Cuál es tu concepto de la libertad en Cristo? La libertad la mira como una oportunidad para servir a Dios, para servir mutuamente a tus hermanos, para evitar la destrucción de la obra de Cristo, o la ve como una manera, como una ocasión para satisfacer los deseos egoístas. No importa, a mí no me importa lo que otro piense, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y darle rienda suelta a la carne. Amados hermanos, si tu libertad, escucha esto, y esto es lo más importante, si algo te lleva en esta tarde a este lugar, llévate esto, agárralo, estate preparado para que lo agarres. Si tu libertad te aleja de la santidad, está volviendo a la esclavitud. Si la santidad, si la libertad que tú consideras, ¿verdad?, la libertad, esa libertad como tú la miras, te aleja de la santidad, está volviendo a la esclavitud. Recordemos que nosotros por el Espíritu Santo hemos sido capacitados para vivir en santidad. O sea, y si esa libertad como tú la ves te está alejando de la santidad, está volviendo a la esclavitud. Segundo, identifica tu río. Tiende a caerte en el río del legalismo, tratando de ganar méritos propios. Voy a hacer esto porque así Dios me va a amar más. No, porque Dios me ayuda porque yo ayuno 3 veces a la semana. Yo oro 10 horas al día. ¿Sabe cómo yo le llamo a eso? Negocio. Tratamos de negociar con Dios. Yo voy a hacer esto para que Dios haga lo otro. Amor hermano, bueno es que ayune y bueno es que ore, pero para tu propio beneficio. No buscando que con eso tú vas a ganar algo más de Dios. Porque a Dios no podemos, nosotros contra propias fuerzas, no podemos ni ganar mérito ante Dios. O en el río del libertinaje, ignorando los mandamientos de Dios. ¿Cuál es tu río? Identifica en qué río está viviendo. ¿El del legalismo o el del libertinaje? Yo quiero vivir en la gracia. Yo quiero vivir en la gracia. Y es mi deseo también que usted viva en la gracia. Porque la salvación es por gracia, no por algo que usted y yo hayamos hecho, sino que es un regalo de Dios. Aún la fe que usted ejerció para recibir el mensaje de salvación también fue puesta en usted por el mismo Dios. Efesios capítulo 2. Recuerda que el puente es el Evangelio.
El Evangelio es ser puente. Tercero, sirve por amor. Busca manera práctica de servir a una persona, a un hermano esta semana. Busca una manera práctica. No lo hagas por deber, porque debo, porque tengo, sino como el siervo hebreo que dice que decidió quedarse con su Señor por amor. Servir por amor, no por deber, no por obligación, no porque tengo, sino voluntariamente, con gozo, con alegría, con sencillez de corazón, por amor. Cuarto y último, protege la unidad. Ay, hermano, cuánto, ¿verdad?, deseamos y cuánto debemos orar y pedir a Dios por la unidad de la iglesia. Y cuando hablo de la unidad de la iglesia, no estoy hablando de esta comunidad de fe que se reúne aquí, estoy hablando de la iglesia en general, la iglesia universal de Cristo. Cuánto desfifarre entre los mismos hermanos. Antes de criticar o juzgar a un hermano por cuestiones de opinión o de conciencia, pregúntate si tu actitud está construyendo el puente del amor o si está contribuyendo a que la iglesia se consuma a sí mismo. O sea, antes de juzgar a otro, pregúntate si lo que está haciendo está construyendo el puente del amor o si está contribuyendo a la destrucción de la iglesia. Yo he dicho esto muchas veces, voy a decirlo, hermano. ¿Sabe cuál es el medio? Voy a tener cuidado con lo que voy a decir. Mire, la tecnología en sí no es mala, es buenísima. Pero fíjese todo los aparatos que tenemos. Eso es bueno. Es el uso que se le da lo que la hace mala. Pero ¿sabe cuál es el medio más efectivo que la gente, no quiero decir el diablo, porque es que a veces le echamos la culpa a todo el diablo y cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos? Tenemos 3 enemigos, y 2 son internos y 1 es externo. ¿Y a cuál le echamos la culpa? Siempre al externo, porque tenemos amado, las redes es el vehículo más usado para destruir a la iglesia del Señor. Te ves hermanos de diferentes denominaciones o hermanos que desfifarrándose en las redes. ¿Y usted cree que eso le hace bien a la iglesia del Señor? Le estamos dando más gasolina, más combustible al mundo para que hable de la obra de Cristo. Porque ¿qué diferencia hay? Dirá el impío, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y yo? Porque mira, entre ellos mismos se degollan. O sea, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, ¿contribuye al puente del amor o está contribuyendo a la destrucción de la iglesia? Nosotros, amados hermanos, mis amados hermanos, hemos sido llamados a la libertad, pero no una libertad vacía, sino a la libertad del amor que anda
por el puente de la gracia. De la misma manera que usted quiere que Dios sea misericordioso con usted, de la misma manera que usted quiere que Dios tenga compasión con usted. La única manera que usted quiere que Dios extienda gracias a usted, extiéndela también a los demás. Sea misericordioso con los demás. Pero quizá hoy es ese hermano, mañana pueda ser usted, como dice el mismo apóstol Pablo. Mire que el que crea que esté firme, no caiga, porque hoy es Él, mañana podemos ser nosotros. Y así como usted anhela y se deleita en recibir misericordia de Dios, también sea misericordioso con los demás. O sea, andemos por el puente de la gracia. No permitamos, amados hermanos, que el legalismo nos oprima, ni que el libertinaje nos contamine. O sea, no permitamos que el legalismo con sus leyes, preceptos de hombres nos ahogue, pero tampoco permitamos que el libertinaje nos contamine. Vivamos como hijos libres de la Jerusalén celestial, reflejando el carácter de aquel que nos libertó. Si somos libres, andemos reflejando el carácter de aquel que nos libertó. ¿Quién es ese? Cristo. ¿Y cómo anda Cristo? En amor, mansedumbre, humildad, misericordia, perdonándonos. Terminamos, amados hermanos, con un amén, como hemos aprendido. No está ahí, no se lo saben. Sin son chan chen, que significa: esto es lo que deseo de todo corazón. Y esto es lo que yo deseo de todo corazón para ustedes, amados hermanos, y para mí, que nosotros andemos en el puente de la gracia. Y que nuestra motivación a servir a Dios y al servir a los demás sea el amor. Oremos. Te damos gracias a Dios eterno por tu amor, tu misericordia. Enséñanos, Jesús, a caminar en el puente de la gracia. A que todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, lo hagamos en amor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer las cosas con la motivación correcta, no para buscar reconocimiento personales o para buscar favor de los demás, sino simplemente porque hemos sido llamados a ser siervo tuyo de Dios por amor. Que esta palabra que hemos compartido en esta tarde haya caído, Señor, en terreno fértil, y que nosotros busquemos cada día servirte, no por la obligación ni por deber, sino por puro amor. En el nombre de Jesús, amén.